Hola, ¿cómo están? Muy buenas con todos. Yo soy el doctor David Andrade de Ecuador, de la ciudad de Cuenca, y voy a hablarles de cómo tratar para evitar la recurrencia postoperatoria. Antes que nada, quisiera agradecer al comité organizador por la participación en el 10º Congreso Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, y particularmente al doctor Guillermo Villetia. Bueno, estos son mis conflictos de intereses. Vamos a entrar de lleno ya al tema. La enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad crónica, inmunomediada, eh, que no tiene una cura definitiva, la cual los mecanismos no están bien determinados, cuáles son los mecanismos que originan la enfermedad, pero se sabe que es una interacción entre una alteración de la respuesta inmune, la genética del paciente, la microbiota intestinal y factores ambientales. Lo que sí estamos seguros es de que tanto la incidencia y prevalencia de la enfermedad de Crohn en el mundo entero ha aumentado en relación en las décadas finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. Y eso es un fenómeno que se ha visto a nivel mundial. Y América Latina no es la excepción. Tenemos casos de que en el transcurso de las últimas décadas, tanto lo que es enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, ha habido un repunte de los casos o un aumento de los casos. Eh, y este es un problema porque, sobre todo si tomamos en cuenta lo que es la enfermedad de Crohn, tenemos que a veces apenas el 10% de los pacientes ingresan o entran en una remisión clínica prolongada. Eso quiere decir que la gran mayoría de los pacientes van a tener un curso de inflamación y recurrencia y recaídas crónicas. De hecho, el 50% de los pacientes ya tienen una complicación intestinal a los 20 años del diagnóstico. De hecho, el 20% de los pacientes presentan ya una admisión anual hospitalaria. Y esto es lo más grave. Casi la mitad de los pacientes requieren un tratamiento quirúrgico a los 10 años del diagnóstico. Y de hecho, la mitad de los pacientes tienen más de dos procedimientos de cirugía. Y otra cosa alarmante es de que de todo esto, la mitad de los pacientes van a presentar una recurrencia posoperatoria a los 10 años. Por eso es importantísimo que la enfermedad Crohn, en este caso la enfermedad inflamatoria intestinal tipo Crohn, sea tratado dentro de la ventana de oportunidades para evitar el daño intestinal a futuro y las potenciales posibles complicaciones a futuro. Pero afortunadamente, a partir de la era de los biológicos, la necesidad o el requerimiento de cirugía ha disminuido un poco. De hecho, en esta revisión sistemática de 13.000 pacientes, en las cuales fueron divididas en dos cortes, antes y después de la era de los biológicos, vemos de que la cirugía a 5 años disminuyó de un 44 a un 19%. Más actual, en este estudio publicado este año, en el 2020, vimos de que en una serie también, una revisión sistemática de 7.300 casos, que fueron igualmente divididos en dos cortes, antes y posterior de la era de los biológicos, tenemos de que la necesidad de cirugía a los 5 años varió de un 28 a un 17% aproximadamente, con una probabilidad acumulada a 5 años de 29 versus 19%. Y si tenemos esto en consideración, en el estudio STRIDE, que todo el mundo ya lo conoce, que voy a traerlo acá como referencia, en los cuales se objetivaron los targets en el tratamiento de la enfermedad de Crohn. Y los dos targets principales es la remisión clínica, que consiste en resolución del dolor abdominal, normalización del hábito intestinal, el cual tiene que ser valorado de cerca, o sea, es decir, cada 3 meses durante la actividad de la enfermedad, más una remisión endoscópica, que quiere decir es ausencia de ulceraciones. A esto también debería sumarse estudios de imágenes que nos van a servir para valorar la extensión de la enfermedad, es decir, aquellos sitios del intestino que no sean alcanzados por el estudio de ileocolonoscopía.
Y esta remisión endoscópica tiene que ser valorada luego de 6 a 9 meses de comenzar el tratamiento. ¿Pero es suficiente esto? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Es suficiente con que no haya síntomas del paciente y que la endoscopía esté en cicatrización, teniendo en cuenta que el Crohn es una enfermedad transmural? ¿Sí? Y bueno, necesitamos tal vez sumar, aunque todavía no está dentro de los objetivos, la curación transmural. Y bueno, yo pensaría que esto va a ser un objetivo a futuro, ¿sí? Justamente para evitar este daño intestinal crónico a futuro, es decir, bajar la necesidad de cirugías en estos pacientes. Y vemos, y obviamente es impresionante de que los pacientes que tienen curación transmural van a necesitar mucho menor cantidad de cirugía o de intervención quirúrgica. Y de hecho, el año pasado se publicó este estudio de efecto de la curación transmural en la necesidad de cirugía temprana, ¿no? Es decir, a un año. Y vemos definitivamente que si bien la cicatrización de la mucosa es un factor importante para evitar la necesidad de cirugía, pero la curación transmural es mucho más importante aún. De hecho, si comparamos la cicatrización transmural, la cicatrización de la mucosa o la no cicatrización, vemos de que los pacientes que están con curación transmural tienen mucho menos necesidad o proporción, mucho menos necesidad de ser sometidos a procedimientos quirúrgicos. E igualmente, mucha menor probabilidad o necesidad de de estar libre de corticoides o de necesidad de hospitalización. Y de hecho, el doctor Colombel en el 2018 también publicó este estudio muy bonito en el cual dividían a los pacientes a ser manejados con un control estricto, es decir, o sea, con medición de calprotectina, de la proteína C reactiva, versus el paciente en el cual solamente se manejó por la parte clínica, ¿no? Es decir, manejo a base de síntomas. Y se vio definitivamente de que un manejo más temprano, basado en objetivos, que son los del STRIDE que habíamos hablado, con un control estricto de la enfermedad, puede tal vez alterar o incidir en el cambio de la historia natural de la enfermedad, es decir, evitar la progresión hacia un daño intestinal. Y definitivamente al existir un cambio en la historia natural, tal vez podríamos bajar aún más la necesidad de cirugía en este grupo de pacientes. Bueno, ya hemos identificado de que existen algunos factores de enfermedad de Crohn de pacientes que tienen factores de riesgos para un curso un poco más agresivo, más incapacitante. Y definitivamente son los pacientes jóvenes que tienen enfermedad perianal, que necesitan corticoides al diagnóstico de la enfermedad, y los que tienen localización más ileal o ileocolónica, con un patrón penetrante, con niveles altos de PCR, con consumo, tabaquismo activo. Y estos son los que van a tener un peor pronóstico en su evolución clínica, es decir, van a necesitar más corticoides, más hospitalización, van a tener síntomas perianales o manifestaciones extraintestinales más incapacitantes, necesidad de inmunomoduladores y la cirugía, que es lo que queríamos evitar en estos pacientes. Y las indicaciones de cirugía en Crohn son bien concisas, pues, ¿no? Son en aquellos pacientes que son refractarios al tratamiento, en los que tienen obviamente síntomas obstructivos, en los que desarrollan abscesos, fístulas, en los que tienen perforación, en los que también no es raro tampoco encontrar pacientes con hemorragias intratables, con métodos endoscópicos o radiológicos que tienen que ser operados, y indudablemente, por supuesto, el cáncer, ¿no? Y esto nos lleva a los procedimientos quirúrgicos en Crohn, ¿no? Que es la resección intestinal, que es lo que básicamente nos vamos a referir en cuanto a recurrencia posoperatoria, estructuroplastias o drenaje de abscesos. Y bueno, ¿qué es la recurrencia posquirúrgica? Es la aparición de nuevas lesiones de la enfermedad de Crohn propiamente, luego de una resección intestinal teóricamente curativa, ¿sí? Y tenemos de que a un año de la resección, inclusive hasta un 70% de pacientes no tratados, obviamente, esto es parte de la evolución de la enfermedad,
tienen una recurrencia postquirúrgica, ¿sí? En los que presentan recurrencia, la gran mayoría van a ser la recurrencia en el sitio de la anastomosis o en el ilion neoterminal. Y estos pacientes que hacen recurrencia postquirúrgica, a 5 y 10 años van a necesitar una nueva cirugía sobre la que ya tuvieron en un 25 y 35% respectivamente. Y bueno, el gol estándar para el diagnóstico de la recurrencia postquirúrgica es la ileocolonoscopía, por supuesto. Y gracias a el estudio del doctor Rutgers, que lamentablemente este año nos dejó, el cual tuvo un aporte impresionante al estudio de la enfermedad de Crohn y sobre todo a los estudios de la recurrencia postquirúrgica, y nos dejó en su legado su famosísimo y hasta ahora utilizado ampliamente índice de Rutgers. ¿Sí? Y esto lo clasifica de acuerdo a la presencia de actividad endoscópica y si es que esta es actividad leve, moderada o severa. ¿Sí? Y hay que tener en cuenta también de que la recurrencia quirúrgica puede ser también catalogada como endoscópica, que es obviamente cuando se ven lesiones en endoscopía, clínica, que cuando se manifiestan síntomas de enfermedad de Crohn, ¿sí? O sea, dolor abdominal, diarrea, distensión, anemia, etcétera. Y la recurrencia morfológica o radiológica, que es cuando se identifica por métodos de imágenes. De hecho, la recurrencia clínica va a presentarse posterior a la recurrencia endoscópica o morfológica. Y de hecho, es muy frecuente que los síntomas aparezcan ya cuando exista un grado un poco más severo de recurrencia endoscópica. Otros métodos utilizados, de hecho, en la monitorización y diagnóstico de la recurrencia, tenemos la ecografía intestinal, que es ampliamente utilizada, no invasiva, puede realizarse en la consulta mismo con el paciente, y que tiene una sensibilidad del 79%, una especificidad del 95% y un valor predictivo positivo y negativo del 95 y 80% respectivamente. Esto cuando se lo compara, obviamente, con la ileocolonoscopía. Pero la sensibilidad en la recurrencia posoperatoria severa puede alcanzar hasta un 93%, siempre y cuando se tome en cuenta este parámetro que es la medición de la pared del intestino de 5 milímetros, ¿sí? Que alcanza inclusive sensibilidad y especificidad de hasta el 100% para el diagnóstico de recurrencia imagenológica, o sea, morfológica. Otro método que también tenemos, que obviamente es un poco más caro, no está disponible en todos los hospitales, es la enteroresonancia. Y también es útil, obviamente, en la monitorización de la recurrencia postoperatoria. No solo porque permite ver las áreas de intestino que no se alcanza a ver con la ileocolonoscopía, sino también que en el sitio de la cirugía, o sea, en el sitio de la anastomosis o en el neoilion, permite ver si es que existe compromiso transmural. Acuérdense, habíamos hablado anteriormente de que si es que es suficiente la cicatrización de la mucosa o no, y vimos definitivamente que la recurrencia postquirúrgica a futuro disminuye mucho más cuando hay curación transmural, ¿verdad? Entonces, estos estudios de imágenes que no son invasivos, afortunadamente, son muy importantes para acompañar bueno, en el futuro no sabría decir si es que podría reemplazar a la ileocolonoscopía, pero por lo menos acompañar a la endoscopía son muy importantes, ¿no? Y obviamente vemos de que de acuerdo al score de inflamación en el estudio de enteroresonancia, se correlaciona bastante bien o bastante cerca al índice de recurrencia endoscópica. Así que, como digo, ojo, podría tal vez en el futuro, sin más bien no acompañar, tal vez reemplazar al estudio endoscópico. Solo el tiempo lo dirá. Otros métodos no invasivos que deberían ser utilizados, eso sí, de forma más frecuente, más seguidas en la monitorización del paciente, son los biomarcadores como la PCR o la calprotectina fecal. Y tenemos bastantes valores muy parecidos o que son de mucha utilidad para la valoración o el diagnóstico de la recurrencia. Tenemos que los niveles
más altos, o sea, por arriba de los 400, se correlaciona bastante bien con recurrencia endoscópica. Y valores de menos de 100, tenemos que, podría hablar de una remisión. Y de hecho, los niveles de calprotectina también se correlacionan con los índices de severidad endoscópicos. Es decir, o sea, valores de más de 300 o valores de 500 están más relacionados con severidad endoscópica. Así que se correlacionan bastante bien. Y de hecho, estos valores pueden subir o bajar dependiendo si es que el paciente está en recurrencia endoscópica o en remisión endoscópica. Así que es una herramienta muy útil, por lo que no es muy cara, está accesible en bastantes laboratorios, no es invasiva y puede ser realizada con una frecuencia relativa, cada 3-4 meses. Otro estudio también que de muchísima utilidad en la monitorización de la recurrencia es la cápsula endoscópica, ¿sí? Obviamente, en estos casos deberían ser usados más que nada en pacientes de bajo riesgo sin síntomas obstructivos, obviamente por el riesgo de retención. Y tenemos de que la remisión, en cuanto a remisión y recurrencia, la ileocolonoscopía y la cápsula endoscópica tienen bastantes similitudes, ¿sí? Con el plus de que el paciente con cápsula endoscópica puede ser, con la cápsula endoscópica puede ser investigado igualmente el resto de los segmentos no alcanzados con la ileocolonoscopía. Y es más, la cápsula endoscópica puede identificar recurrencia que no se puede ver en la ileocolonoscopía. En lo que es la patogénesis de la recurrencia posquirúrgica, conocemos ya los probables factores que estén involucrados en la patogénesis del Crohn en sí, principalmente la genética, el tabaco, la microbiota intestinal, ¿sí? Pero serán los mismos factores involucrados en lo que es la patogenia de la enfermedad de Crohn con respecto a la patogenia de la recurrencia posquirúrgica. Y yo pensaría que sí, de hecho, los pacientes que son sometidos a cirugías ya con un daño intestinal severo, evidente, al resecar el segmento de intestino es como un reseteo de la enfermedad. La enfermedad no se ha curado, obviamente, pero vuelve a sus estadios pre-daño intestinal. Entonces, por eso es importante de que el paciente que ha sido operado, la monitorización y el seguimiento de estos pacientes tiene que ser muy de cerca para evitar en el futuro nuevamente que ocurra el daño intestinal. Y hay factores que podemos modificarlos, como por ejemplo factores ambientales como el tabaco, la microbiota intestinal, la respuesta inmune, obviamente con antibióticos o con medicamentos antiinflamatorios. Obviamente la genética no hay forma de modificarla. Los factores de riesgo de recurrencia postoperatoria han sido identificados. De hecho, la ECO en sus guías indican de que el tabaco es un factor alto de riesgo de recurrencia, sobre todo en mujeres jóvenes. El desarrollo de una enfermedad severa con un fenotipo penetrante, con compromiso perianal, con más de 2 cirugías resectivas previas, es considerado un factor de riesgo. Y la evidencia de plexitis mientérica en el segmento de intestino resecado también se considera un factor de riesgo de recurrencia. Y de hecho, la actividad endoscópica, es decir, la inflamación o la severidad de la inflamación del intestino en la recurrencia, se correlaciona con si es que un paciente no tiene factores de riesgo o si tiene uno o más factores de riesgo. Es decir, en los pacientes que no tienen factores de riesgo hay muchísimo menos posibilidades de que presenten en un estudio endoscópico actividad moderada o severa, ¿verdad? Mientras que los pacientes que tienen más de 2 factores de riesgo hay más probabilidades de que en el control endoscópico posterior la recurrencia sea de una enfermedad un poco más severa. Por lo tanto, el abandono de tabaco en la prevención de la recurrencia es un pilar fundamental, ya que en los pacientes que presentan recurrencia, y sobre todo más de una cirugía posterior a la cirugía curativa, entre comillas, tenemos que los fumadores continuos, o sea, los que no han abandonado el hábito del tabaco, tienen un 74% más de probabilidades versus un 26% del paciente que no tiene o que abandonó el hábito tabáquico. Y inclusive el tiempo de evolución de los pacientes
exfumadores, ¿sí? Los que ya no están fumando, tienen una probabilidad a largo plazo menor de desarrollar recurrencia postoperatoria. Entonces es importantísimo el abandono del tabaco. Hay que insistir muchísimo en eso con los pacientes. Existen también, obviamente, aparte del hábito del tabaco, estrategias farmacológicas para prevención de la recurrencia postoperatoria. Y en este metaanálisis de 2015 se estudiaron algunos grupos de fármacos, ¿no? Que generalmente son los mismos involucrados en el tratamiento del Crohn. Entre ellos tenemos los 5-ASA, los antibióticos, los inmunomoduladores. Y si bien los 5-ASA pueden tener un efecto, una mejoría o un efecto marginal con respecto al placebo, sí vemos de que los antibióticos y los inmunomoduladores tienen un poco más de beneficio en relación al placebo. De los fármacos, de las drogas estudiadas en la recurrencia, en la prevención de la recurrencia, los anti-TNF son los que han mostrado una mejor eficacia, un mejor control de la recurrencia, con un odds radio, de hecho, de recurrencia endoscópica del 0,05, un intervalo de confianza de 0,02, 0,13, ¿no? Pero, obviamente, en las personas que han utilizado previamente a la cirugía más de 2 biológicos, sí, esta disminuye, ¿sí? Es decir, los pacientes que ya han venido utilizando más de un biológico o más de una molécula, no necesariamente anti-TNF, sino más de una molécula biológica, tienen un poco más de probabilidad que los pacientes naïf. Si comparamos, de hecho, como habíamos dicho un poco atrás, en lo que es medidas para prevenir la recurrencia entre 5-ASA, tiopurinas, antibióticos y anti-TNF, vemos de que los anti-TNF son los que mejor resultado dan en el tiempo, obviamente, con una recurrencia acumulativa más baja que los que usan ASA o tiopurinas. Pero obviamente no vamos a tratar a todos los pacientes iguales, ¿no? No podemos en un paciente de bajo riesgo tratarlo de inicio con biológicos, ¿no? Por eso es de que tenemos que estos pacientes tratarlos de acuerdo o el manejo de estos debe ser basado en el estudio endoscópico. Y obviamente tenemos de que con este esquema de hacer tratamiento posterior o prevención posterior al estudio endoscópico índice, tenemos de que vamos a conseguir mejores resultados en cuanto a recurrencia endoscópica. De hecho, cuando hacemos el tratamiento de la prevención de estos casos, de acuerdo a la estratificación del riesgo de recurrencia, ¿sí? En este estudio del doctor de Cruz, en el 2015 publicado, vemos de que los pacientes que fueron seguidos, ¿sí? Con endoscopía a los 6 meses, y si es que la endoscopía mostraba factores de riesgo de recurrencia severos, tratarlos ya con anti-TNF es mejor. Es decir, el tratamiento de acuerdo al riesgo de recurrencia con una colonoscopía temprana es más optimización de la misma, es mejor porque esto permite estratificar a los pacientes y darles los medicamentos necesarios de acuerdo a su severidad de recurrencia a la endoscopía posteriormente realizada. Y finalmente, ya para terminar, traje acá un algoritmo de cómo debería ser implementado la prevención de la recurrencia, ¿sí? Entonces, el paciente se opera, se le estratifica por riesgo, sin riesgo, riesgo tal vez leve o moderado y riesgo alto, y dependiendo de esto es el tratamiento. Obviamente a todos los pacientes hay que prohibirles y meterlos en programas de desintoxicación del tabaco, es decir, indicarles de que el tabaco es una de las cosas que tiene que hacer. Si no se le dice al paciente que suspenda el tabaco, no vamos a hacer mucho, de hecho. Entonces, a los pacientes que no tienen factores de riesgo de recurrencias, no ameritan tratamiento, no se les da tratamiento, o se podría utilizar un ciclo corto de 3 meses de metronidazol. Y posteriormente, a los 6 meses, realizar la ileocolonoscopia. Igualmente, a los pacientes que tienen un riesgo moderado, podríamos intentar con tiopurinas más menos metronidazol, igualmente el metronidazol, el antibiótico, por 3 meses, ¿sí? Y posteriormente a los 6 meses la ileocolonoscopia. Y a los pacientes que tienen más de 2 factores de riesgo, o sea, los que son de riesgo alto, ¿sí? E intentarlo. Si es que no estuvieron
tomando tiopurinas, entonces utilizar un anti-TNF, ¿sí? O si es que estuvieron utilizando ya anti-TNF más de 6 meses antes del procedimiento quirúrgico, continuar usando la misma molécula o cambiarlo. Y igualmente, todos los pacientes, ya sea sin riesgo, riesgo moderado o riesgo alto, ser sometidos a un control de ileocolonoscopía a los 6 meses, con valoraciones periódicas de biomarcadores para ver si es que no amerita el estudio endoscópico antes de los 6 meses, por supuesto. Ahora, si es que el índice de Rutgers es bajo, es decir, 0 o 1, mantenernos con el mismo tratamiento, pero si es que el índice de Rutgers es más de 2, o sea, de 2 para arriba, hacer el step up respectivo, ¿sí? Es decir, los que estaban con tiopurinas, sumarles biológicos, o los que estaban ya con anti-TNF, optimizar la dosis o rotarlos de molécula. Y aquí yo puse, junto con la ileocolonoscopía, el IO, y como un interrogante es porque, como habíamos dicho anteriormente, existen otros métodos que permiten no solamente la valoración de la cicatrización de la mucosa, sino la curación transmural, que como vimos va a tener un valor fundamental en la evolución del paciente a futuro, ¿no? Aparte de que permite realizar la valoración del resto de la mucosa en la cual la ileocolonoscopía no alcanza a realizar el control, ¿no? Y bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias por su atención. Quedo atento a las preguntas. Hasta luego.